Era una noche como cualquier otra, o eso creí. Me llamo Carlos, un veterano de la carretera, con más millas a mis espaldas que historias en un libro de aventuras. La vida de un camionero es solitaria, sí, pero llena de libertad. Nunca me había quejado, hasta aquella noche. Había partido al atardecer, el cargamento debidamente asegurado en la parte trasera de mi viejo pero confiable tráiler. La ruta estaba clara, un viaje directo hacia el norte, atravesando el corazón del país hasta entregar la mercancía justo antes de que los primeros rayos del sol comenzaran a asomarse. La radio era mi única compañía, alternando entre estaciones de música y el ocasional programa nocturno de charlas, llenando el silencio que la oscuridad imponía. Todo transcurría normalmente hasta que, aproximadamente a mitad de camino, una señal de tráfico iluminada por la tenue luz de mi faro me advirtió de un desvío inesperado. Un accidente en la ruta principal, decía. Sin más opciones, seguí las indicaciones hacia una carretera secundaria que, juraría, nunca había visto antes en el mapa. Esta vía, poco más que un sendero olvidado, se adentraba en un bosque denso, donde las copas de los árboles se unían sobre mi cabeza, formando un túnel natural que parecía devorar la luz de mis faros. El ambiente cambió. La señal de la radio se perdió, sumiéndome en un silencio sepulcral, roto solo por el ronroneo del motor y el crujir de las ramas bajo mis ruedas. Con cada kilómetro que avanzaba, una sensación de inquietud crecía dentro de mí. Era la sensación de ser observado, de no estar solo en esa carretera abandonada. Miré por los espejos, esperando descubrir los ojos de algún animal salvaje o, aún peor, de algún alma en pena, pero solo encontré la oscuridad. Entonces lo vi, un cartel oxidado, con letras apenas legibles, anunciando la proximidad de un pequeño pueblo que no recordaba haber oído mencionar jamás. Villa Esperanza, decía. La idea de civilización cercana me reconfortó, pero esa sensación duró poco. Al levantar la vista, algo en la carretera captó mi atención, algo que helaría la sangre del más valiente de los camioneros. Allí, en medio de la nada, una figura solitaria se destacaba a lo lejos. A medida que me acercaba, los contornos se definían más claramente. Era una persona, una mujer, de pie al borde de la carretera, como esperando a alguien que la llevara lejos de ese lugar olvidado por el mundo. Mi primer instinto fue pasar de largo. Había escuchado historias, leyendas urbanas sobre viajeros que recogían a autostopistas fantasmales que desaparecían sin dejar rastro, pero algo en su postura, vulnerable bajo el manto de la noche, me impulsó a detenerme. Esa decisión cambiaría el curso de mi viaje y de mi vida para siempre. El aire frío de la noche se coló en la cabina cuando reduje la velocidad, aproximándome con cautela a la figura que parecía flotar a la orilla de la carretera. A través del parabrisas la vi claramente. Una joven de aspecto frágil, vestida de blanco, que contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una profunda tristeza, sus ojos fijos en el vacío, como buscando algo o a alguien en la distancia. Con un gesto de la mano le indiqué que subiera. El camión se detuvo con un suave susurro, rompiendo el silencio que había tomado el bosque. Ella se acercó lentamente, con pasos medidos, hasta que la puerta del copiloto se abrió y entró, trayendo consigo un soplo de aire gélido que no parecía natural. «Gracias», susurró con una voz que parecía venir de otro mundo, una melodía triste que resonó en el espacio confinado de la cabina. «Necesito llegar a Villa Esperanza. ¿Conoces el lugar?». Su pregunta, aunque sencilla, cargaba el peso de una urgencia inexplicable. Asentí, aunque en realidad, hasta esa noche, nunca había escuchado hablar de tal lugar. El motor rugió de nuevo a la vida y retomamos la marcha. La carretera se estrechaba aún más, serpenteando entre los árboles como si intentara ocultarse de algo malévolo que acechaba en la oscuridad. A ambos lados la niebla se espesaba, formando figuras fantasmales que danzaban al ritmo del viento, susurros que se entrelazaban con el crujir de las hojas secas.
Intenté iniciar una conversación, quizás para disipar el creciente sentimiento de inquietud que se apoderaba de mí. ¿De dónde vienes?, pregunté, lanzando una mirada hacia su lado. Pero ella permanecía inmóvil, su mirada perdida en el horizonte, como si buscara en la niebla respuestas a preguntas no formuladas. «De un lugar que ya no es mi hogar», respondió finalmente, su voz cargada de melancolía. El silencio volvió a caer entre nosotros, un manto pesado que parecía suprimir cualquier intento de comunicación. Mi mente luchaba por mantenerse enfocada en la carretera, pero mis pensamientos eran constantemente arrastrados hacia mi misteriosa pasajera. ¿Quién era ella? ¿Y qué circunstancias la habían llevado a vagar sola por esta carretera olvidada? Fue entonces cuando lo noté. A pesar de la creciente niebla y la oscuridad que nos rodeaba, la figura de la joven parecía emitir una luz propia, una luminiscencia tenue pero persistente que iluminaba su entorno inmediato. No era algo natural, eso estaba claro, pero antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, un destello a lo lejos captó mi atención. Villa Esperanza, finalmente, se perfilaba en el horizonte. Sus luces parpadeantes prometían refugio contra la oscuridad opresiva que nos había acompañado. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, un sentimiento de desasosiego creció dentro de mí, una sensación de que este viaje estaba lejos de haber terminado. A medida que nos adentrábamos en Villa Esperanza, un pueblo que parecía suspendido en el tiempo, mi sensación de inquietud se intensificaba. Las calles estaban desiertas. Las casas, aunque bien cuidadas, proyectaban sombras que parecían esconder secretos olvidados. La joven a mi lado permanecía en silencio, su mirada fija en la ventana, como si absorbiera cada detalle de este lugar que afirmaba ser su destino. «¿Dónde te dejo?», pregunté, rompiendo el silencio que se había vuelto casi tangible. «Sigue adelante», fue su única respuesta. Su voz tan suave que casi se perdía entre el zumbido del motor y el susurro del viento. Continué, siguiendo sus indicaciones esporádicas, hasta que llegamos a una vieja casa al final de un sendero bordeado de árboles antiguos, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo como manos suplicantes. La casa, de 2 plantas y construida con una madera que había oscurecido con el paso del tiempo, se erguía solitaria en medio de un jardín salvaje. A pesar de su aparente abandono, una luz cálida brillaba tras las cortinas de una ventana en el segundo piso, como un faro en la oscuridad. «Es aquí», dijo ella, finalmente girando hacia mí. Su rostro, bañado por la luz tenue del tablero, revelaba una tristeza profunda, un dolor que iba más allá de la pérdida. Antes de que pudiera ofrecerle unas palabras de consuelo, o siquiera preguntarle si estaba segura de querer bajar en un lugar tan solitario, abrió la puerta y salió del camión. Con una gracia etérea, se dirigió hacia la casa. Su figura parecía desvanecerse con cada paso que daba, hasta que la oscuridad la engulló por completo. Me quedé un momento en silencio, tratando de procesar lo sucedido, antes de darme cuenta de que debía seguir mi camino. Al arrancar el camión y mirar por el espejo retrovisor, esperaba medio ver su figura mirándome desde la entrada de la casa, pero no había nada, solo la noche y el silencio. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, una sensación de vacío que no podía sacudirme de encima. La experiencia había sido demasiado real para ser una alucinación, pero al mismo tiempo había algo profundamente irreal en ella. Decidí no demorarme más en Villa Esperanza. Con un suspiro, puse el camión en marcha, dejando atrás la casa y su misteriosa ocupante. Sin embargo, a medida que las luces del pueblo se desvanecían en la distancia, un sentimiento de desasosiego me envolvía. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la joven, su tristeza, su soledad y el enigma de su existencia. La carretera de regreso parecía diferente ahora. Cada sombra me hacía sobresaltar, cada ruido en el bosque me hacía girar la cabeza. La experiencia en Villa Esperanza había cambiado algo en mí, una certeza de que el mundo estaba lleno de misterios que preferiríamos no enfrentar.
y aunque intenté convencerme de que había sido solo un encuentro fortuito en una noche especialmente oscura, sabía que la verdad era otra. La joven había dejado una huella en mi alma, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender y quizás nunca debamos intentar hacerlo. El camino de vuelta se me hizo eterno, cada kilómetro cargado de la presencia ausente de la joven que había llevado hasta Villa Esperanza. La noche, antes una compañera constante en mis viajes, ahora se sentía como una cárcel, limitando mi visión a lo que los faros del camión podían iluminar, y nada más. A pesar de la soledad del trayecto, no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. Al llegar a la primera parada de descanso, el alba comenzaba a teñir el horizonte con sus primeros destellos. Necesitaba un café, algo que me ayudara a aclarar mis pensamientos y, tal vez, encontrar una explicación lógica a lo que había vivido. El lugar estaba desierto a esa hora, salvo por el encargado, un hombre mayor con ojos cansados que parecía haber visto más amaneceres de los que podía recordar. Mientras esperaba que preparara el café, el impulso de contarle a alguien lo sucedido me sobrepasó. Creo que he visto un fantasma esta noche, solté, casi sin pensar. El hombre me miró fijamente. Su expresión inicial de sorpresa dio paso a una de comprensión, como si mis palabras hubieran tocado una fibra íntima de su ser. ¿En Villa Esperanza?, preguntó, con una voz que denotaba más curiosidad que miedo. Asentí, sorprendido por su reacción. Entonces, como si decidiera compartir un secreto largamente guardado, comenzó a relatar la historia de una joven que había muerto en esa carretera hace décadas, en circunstancias trágicas, esperando a su amado que nunca volvió. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por la zona, buscando cerrar el círculo de su desdichada historia. El café ya no importaba. Las palabras del encargado resonaban en mi mente, dándole forma a lo que había experimentado. No era solo una aparición lo que había encontrado esa noche, era una historia de amor y pérdida, perpetuada por el tiempo y la memoria colectiva del pueblo. Salí de la estación de servicio con una taza humeante en la mano, pero el calor del café no lograba penetrar el frío que se había instalado en mi interior. El sol ya iluminaba el camino, disipando las sombras de la noche, pero la oscuridad que había encontrado en Villa Esperanza se aferraba a mí, un recordatorio de que hay historias que, aunque olvidadas por el mundo, siguen vivas en el corazón de quienes las vivieron. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese desvío, una parte de mí siente el impulso de detenerse, de volver a ese lugar donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan. Pero siempre sigo adelante, sabiendo que hay ciertas puertas que, una vez abiertas, pueden cambiar nuestra percepción del mundo para siempre. La joven de Villa Esperanza, con su tristeza y su búsqueda eterna, se convirtió en una parte de mi historia, un encuentro que trascendió la lógica y tocó algo profundo y ancestral en mi ser. Aprendí que, en las carreteras solitarias que recorro, no solo transporto cargas de un lugar a otro, sino que también soy portador de historias, algunas visibles y otras que se esconden en la penumbra, esperando ser contadas. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Os caníbales del pueblo, la familia García. Una terrorífica historia de nuestro canal. Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Trailero y La Llorona. Martín, un trailero con años de experiencia en las carreteras, se preparaba para otro viaje rutinario. Aquella noche, su destino era Monterrey, y el cargamento que llevaba era especial, una colección de artefactos antiguos para un museo. Aunque había realizado este trayecto incontables veces, algo en el aire le hacía sentir una inquietud inusual. La noche había caído sobre la vasta extensión de la carretera, y las únicas luces eran las de su tráiler, que cortaban la oscuridad como cuchillas. Martín encendió la radio buscando compañía en las ondas, pero solo encontró una serie de emisoras con estática. Finalmente se resignó al silencio
acompañado únicamente por el ronroneo constante del motor. Mientras conducía, su mente vagaba. Pensaba en su familia, en los pequeños momentos que se perdía por estar siempre en la carretera. La soledad del oficio era algo a lo que estaba acostumbrado. Pero esa noche, la soledad parecía más pesada, casi palpable. A medida que avanzaba, los árboles a los lados de la carretera parecían fundirse en una masa oscura e indistinguible. Martín sabía que en esta parte de Querétaro las carreteras eran menos transitadas, especialmente por la noche. Aunque era un hombre razonable y no propenso a supersticiones, no podía evitar recordar las historias y leyendas que otros traileros habían compartido en paradas de descanso, historias de apariciones y sucesos inexplicables en carreteras solitarias. Perdido en sus pensamientos, no notó de inmediato el extraño sonido que venía de la parte trasera del tráiler. Cuando finalmente lo hizo, se sobresaltó. Era un sonido sordo, como el de algo pesado golpeando contra el metal. Martín revisó los espejos, pero no pudo ver nada fuera de lo común en la oscuridad. Decidió detenerse para inspeccionar el tráiler. Al bajar, una brisa fría lo golpeó, llevando consigo un susurro que parecía venir de la nada. Mientras revisaba el cargamento, un estallido resonó en la noche. 2 de sus neumáticos habían reventado. Martín sintió una mezcla de frustración y un creciente sentimiento de inquietud. Tras hacer una llamada a su empresa, la respuesta no fue la que esperaba. Tendría que pasar la noche allí, en aquel tramo desolado y oscuro, esperando ayuda que llegaría al amanecer. Con resignación, Martín se preparó para una larga y solitaria noche en su tráiler, sin saber que lo que estaba a punto de vivir cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Con el tráiler inmovilizado y la oscuridad envolviéndolo todo, Martín se acomodó lo mejor que pudo en el asiento del conductor. Miró a través del parabrisas, hacia la carretera vacía que se extendía frente a él, tragada por la noche. La sensación de inquietud que había sentido antes ahora se había intensificado, convirtiéndose en una ansiedad latente. Martín intentó distraerse revisando mensajes en su teléfono, pero pronto se dio cuenta de que no tenía señal. La idea de estar completamente aislado, sin comunicación y lejos de cualquier asentamiento, le produjo una incomodidad que no podía ignorar. Decidió que sería mejor intentar descansar, aunque sabía que el sueño sería difícil de encontrar. Se recostó en el asiento, cerrando los ojos, tratando de calmar su mente. Pero el silencio de la noche era abrumador. Cada sonido pequeño se magnificaba en su cabeza. El crujir de los árboles con el viento, el chirrido ocasional de algún insecto, todo parecía cobrar vida de manera extraña y siniestra. De repente, un sonido diferente rompió la monotonía de la noche. Era un llanto lejano, un sollozo ahogado que parecía llevar consigo una profunda tristeza. Martín se incorporó de golpe, alerta. Miró hacia afuera, pero no vio nada. El sonido parecía provenir de la dirección del puente cercano, donde el arroyo cortaba la carretera. Confundido y algo asustado, Martín se preguntó si sería alguien que necesitaba ayuda. Consideró la posibilidad de bajar e investigar, pero algo en su interior le gritaba que se quedara dentro del tráiler. El llanto continuaba, cada vez más claro, como si se acercara. De repente, el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue aún más perturbador. Martín sintió cómo el miedo se arrastraba por su espalda. Se armó de valor y decidió encender el motor para alejarse de allí. Pero cuando giró la llave, el motor no arrancó. Lo intentó una y otra vez, cada intento fallido aumentando su desesperación. Fue entonces cuando lo vio. A través de la oscuridad, una figura se movía lentamente sobre el puente. Era la silueta de una mujer, vestida de blanco, caminando sin rumbo y llorando. Martín se quedó helado, su corazón latiendo con fuerza. Recordó las historias de otros traileros, historias de fantasmas y espíritus que vagaban por las carreteras. La figura parecía acercarse lentamente hacia donde Martín estaba parado. Intentó arrancar el motor una vez más, pero fue inútil.
Con la respiración entrecortada y la mente corriendo, se dio cuenta de que estaba atrapado, a merced de lo que quiera que fuera esa aparición y sus intenciones desconocidas. El corazón de Martín latía aceleradamente mientras observaba la figura de la mujer acercarse lentamente. La silueta, bañada en la luz blanquecina de la luna, parecía flotar más que caminar, desplazándose con una gracia etérea a través del puente. Sus lamentos, ahora más claros, resonaban con un eco de tristeza profunda que parecía penetrar el alma. La mente de Martín buscaba desesperadamente una explicación lógica. ¿Sería posible que una mujer estuviera sola en esa carretera desolada en medio de la noche? ¿O sería que las leyendas que había escuchado en tantas ocasiones eran más que simples cuentos para asustar a los novatos? La figura se detuvo en medio del puente, su llanto se intensificó. Martín, paralizado por el miedo, apenas podía respirar. Su instinto le gritaba que no saliera del tráiler, que no se acercara. Pero la curiosidad y el miedo se entremezclaban, creando un torbellino de emociones que lo mantenían fijo en su asiento. De pronto, la figura se volvió hacia él. A pesar de la distancia, Martín pudo ver el rostro de la mujer. Era pálido, con ojos oscuros que parecían vacíos, como pozos sin fondo. La boca, entreabierta, emitía esos lamentos que ahora sonaban como una melodía fúnebre. La mujer extendió un brazo hacia él, como si lo llamara. El terror se apoderó completamente de Martín. En un intento desesperado, giró la llave del tráiler una vez más. Nada. El motor no respondía. Miró a su alrededor buscando algo con qué defenderse. Pero ¿cómo defenderse de algo que quizás ni siquiera era de este mundo? Fue entonces cuando la figura comenzó a moverse de nuevo, esta vez directamente hacia él. Cada paso que daba la mujer acortaba la distancia entre ellos. Cada lamento que emitía helaba aún más la sangre de Martín. En un último esfuerzo frenético, Martín comenzó a tocar la bocina, esperando que el ruido la alejara o llamara la atención de algún otro viajero en la lejana carretera. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de la bocina en la noche y el llanto incesante que ahora sonaba casi al lado del tráiler. La mujer estaba ahora a pocos metros de Martín, su figura borrosa a través del parabrisas empañado. Con un movimiento lento, casi hipnótico, levantó su mano hacia la puerta del conductor. Martín, incapaz de moverse, de hablar o de gritar, solo podía observar, esperando lo inevitable. En ese instante de terror absoluto, cuando la mujer estaba a punto de tocar la puerta, el tráiler cobró vida con un rugido inesperado. Martín no lo pensó dos veces. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El tráiler se lanzó hacia adelante, alejándose del puente, de la mujer y de los lamentos que aún resonaban en sus oídos. Mirando por el retrovisor, vio cómo la figura se desvanecía en la oscuridad de la noche, pero el eco de su llanto seguía persiguiéndolo, una marca imborrable en su memoria. Con el corazón aún latiendo desbocado, Martín condujo a través de la oscuridad, sin saber que el verdadero terror aún estaba por revelarse. Martín, con el alivio de haber escapado, condujo a través de la oscuridad envolvente, su mente aún retumbando con los ecos de los lamentos. La imagen de la mujer flotando junto a la carretera se grabó en su mente, una visión que desafiaba toda lógica y razón. Mientras se alejaba, la adrenalina comenzó a disiparse, dejando en su lugar un manto de miedo y confusión. La carretera se extendía ante él como un túnel sin fin. Cada kilómetro recorrido aumentaba su ansiedad. No se atrevía a detenerse, temiendo que la aparición pudiera alcanzarlo de nuevo. Su única meta era llegar a un lugar seguro, a cualquier lugar donde pudiera haber otras personas. Finalmente, las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia, un faro de esperanza en la oscuridad. Martín condujo hacia ella, casi colapsando de alivio al ver a otros seres humanos. Aparcó el tráiler con torpeza y salió tambaleándose, su cuerpo y mente al borde del agotamiento. Los empleados de la gasolinera se acercaron rápidamente, alarmados por su estado.
Martín, con voz entrecortada, intentó explicar lo que había sucedido, pero las palabras se perdían en su garganta. Habló de la mujer en el puente, de los lamentos, de su huida desesperada, pero podía ver la incredulidad en los ojos de sus oyentes. ¿Quién creería una historia tan absurda y aterradora? Uno de los trabajadores, movido por la curiosidad, se ofreció a revisar el tráiler. Martín lo observó alejarse, cada paso aumentando la tensión en su cuerpo. Cuando el empleado regresó, su expresión era una mezcla de confusión y miedo. No había encontrado a nadie, pero en el estribo del lado del conductor había marcas extrañas, como si alguien hubiera estado agarrado allí. Martín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La realidad de la situación se hizo palpable, tangible. No era una alucinación. Algo había estado allí con él. Algo había seguido su tráiler. Mientras intentaba calmarse, Martín recordó algo aún más inquietante. Su hijo había estado durmiendo en el camarote durante todo el incidente. Corrió hacia el tráiler, subió a la cabina y encontró a su hijo dormido, ajeno a la pesadilla que acababan de vivir. Aliviado pero todavía tembloroso, Martín decidió esperar el amanecer en la gasolinera. Mientras el cielo comenzaba a clarear, una sensación de inseguridad lo envolvía. No podía sacudirse la sensación de que algo más había ocurrido esa noche, algo que no podía entender ni explicar. Cuando el sol finalmente se levantó, Martín estaba listo para continuar su viaje, ansioso por dejar atrás la gasolinera y los recuerdos de la noche. Pero al subir al tráiler, notó algo extraño en el asiento del copiloto, un viejo collar de perlas, manchado de tierra y con un aire de antigüedad. No recordaba haberlo visto antes, y no había forma de que perteneciera a su hijo. El misterio del collar, sumado a la aterradora experiencia de la noche, dejó a Martín con más preguntas que respuestas. ¿Quién era la mujer del puente? ¿Qué significaba el collar? Estas preguntas lo perseguirían. Un recordatorio constante de que en algunas carreteras, entre la oscuridad y el silencio, existen secretos que desafían la realidad, esperando ser descubiertos o temidos. Martín arrancó el tráiler y se alejó de la gasolinera, echando un último vistazo al espejo retrovisor. Por un instante, creyó ver una figura en la distancia, una silueta blanca que se desvanecía con la luz del día. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la carretera guardaba secretos que algunos preferirían nunca descubrir. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El muñeco maldito, Vertical Bar, relato de terror real, una terrorífica historia de nuestro canal. Mi nombre es Jaime y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este vasto y a veces misterioso país que es México. Mi vida siempre ha estado ligada a estas rutas, a estos caminos que conectan vidas, historias y, como descubriría más tarde, algo que va más allá de nuestra comprensión. Esa noche particular, una como tantas que he vivido en la carretera, se sintió diferente desde el inicio. Clara, mi compañera de vida y aventuras, estaba conmigo. Ella solía acompañarme en algunos viajes para escapar de la rutina y, de paso, visitar a nuestra familia esparcida por el país. Esa vez, nuestro destino era Chihuahua, y la carretera se extendía ante nosotros, vacía y silenciosa bajo el manto de la noche. Para romper el silencio, giré el dial de la radio buscando alguna estación que captara nuestra atención. La música y las charlas esporádicas de los locutores nocturnos siempre fueron buenas compañeras en esos viajes largos. Sin embargo, esa noche, algo inusual sucedió. Entre las frecuencias estáticas, una voz se coló a través de la radio. Era un llamado de auxilio, desesperado y urgente. La voz, claramente perturbada, pedía ayuda tras haber sufrido un accidente. Por favor, ¿alguien puede escucharme? He tenido un accidente cerca de... Su voz se perdía entre la estática, pero logramos entender que estaba en algún lugar de Chihuahua.
Clara y yo nos miramos, sorprendidos y preocupados. Era común escuchar sobre accidentes en estas largas carreteras, pero nunca habíamos sido testigos directos de un pedido de ayuda en tiempo real. Sentí una mezcla de inquietud y deber. Como camionero, sabía que la solidaridad en la carretera no es solo un acto de buena voluntad, es un código no escrito entre aquellos de nosotros que llamamos a estos caminos nuestro hogar. Intentamos responder, ajustando la radio para enviar un mensaje de vuelta, pero todo lo que obtuvimos fue el silencio y la estática. La voz no volvió a aparecer, y no importaba cuánto intentáramos, no logramos establecer ninguna comunicación. La inquietud se instaló en nosotros mientras seguimos adelante, con la esperanza de tal vez encontrar al accidentado o a alguien que pudiera ofrecer ayuda. Pero la carretera permaneció desolada, sin signos de accidente alguno. La noche se cerraba cada vez más sobre nosotros, y el misterio de la llamada de auxilio se convirtió en un tema de conversación y especulación. Lo que no sabíamos en ese momento era que esta experiencia sería solo el inicio, un preludio de una serie de eventos que desafiarían nuestra percepción de la realidad y nos llevarían a cuestionar lo que sabíamos sobre el mundo que nos rodea. Esa noche, en la oscuridad de la carretera, algo cambió. Y nuestras vidas, especialmente la mía, nunca volverían a ser las mismas. La noche después de escuchar la llamada de auxilio en la radio, Clara y yo apenas pudimos conciliar el sueño. La voz angustiada del desconocido resonaba en nuestra mente, dejándonos con un mar de preguntas sin respuesta. ¿Habría sido real? ¿O simplemente una broma de mal gusto? A la mañana siguiente, con el incidente aún fresco en nuestra memoria, tomamos la decisión de mudarnos a Guadalajara. La promesa de un nuevo comienzo y la posibilidad de mejores oportunidades laborales para mí como camionero nos motivaron a dejar atrás nuestra vida en el pueblo. La casa que alquilamos en Tlaquepaque nos esperaba con sus paredes de colores vivos y su acogedor patio trasero. Era una casa antigua, con historia en cada rincón, ubicada en una tranquila calle empedrada. Clara se enamoró de ella de inmediato, viendo en sus amplias habitaciones un futuro lleno de posibilidades. Yo, por mi parte, estaba más interesado en la cercanía con las principales rutas de transporte. Sin embargo, ninguno de los dos anticipó los misterios que esa casa escondía. La primera noche en nuestra nueva casa transcurrió sin incidentes. Fue en la segunda noche cuando comenzamos a notar algo inusual. Mientras estábamos acostados en nuestra habitación, unos pasos ligeros, casi imperceptibles al principio, resonaron en el corredor. Clara se levantó, pensando que tal vez uno de los vecinos necesitaba ayuda, pero al abrir la puerta, solo encontró el corredor vacío, bañado por la luz tenue de la luna que se colaba por la ventana al final del pasillo. Los días siguientes, los pasos se convirtieron en una ocurrencia regular, siempre al caer la noche. A ello se sumaron risas y voces de niños jugando, sonidos que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una mañana encontramos canicas en el piso de la escalera, como si alguien hubiese estado jugando con ellas durante la noche. Clara y yo intercambiamos miradas, preguntándonos si acaso los eventos de la carretera nos habían seguido hasta aquí. Una noche, mientras el sonido de las canicas rodando escaleras abajo nos despertaba, decidí investigar. Bajé sigilosamente, esperando sorprender a algún intruso, pero lo que encontré fue el silencio y la soledad de la noche. Las canicas se detuvieron justo antes de llegar a la puerta, como si una mano invisible las hubiera recogido. Clara y yo comenzamos a hablar abiertamente sobre estos sucesos. Aunque ninguno de los dos era especialmente supersticioso, no podíamos negar la extrañeza de lo que estábamos experimentando. ¿Eran estos acontecimientos una señal, un mensaje del más allá? ¿O simplemente coincidencias inexplicables? Lo que sí sabíamos era que, a pesar de los misterios que envolvían nuestra nueva vida en Tlaquepaque, debíamos enfrentar lo que viniera, juntos. Después de aquellos inquietantes sucesos en Tlaquepaque, Clara y yo decidimos que era momento de volver a la carretera, mi reino, mi refugio. Sin embargo, lo que antes consideraba mi escape de la realidad, pronto se convirtió en el escenario de mi encuentro más desconcertante. Era una noche oscura,
de esas en que la luna parece esconderse y dejar el manto estrellado a cargo de iluminar la vastedad del cielo. Clara, exhausta por el día, había cedido al sueño a mi lado. El silencio solo era interrumpido por el ronroneo constante del motor y el ocasional crujir de las llantas sobre el asfalto. Me sentía en paz, en mi elemento, hasta que esa paz fue quebrada por una presencia inesperada. No recuerdo haberlo visto subir, ni siquiera recuerdo haberlo visto en el retrovisor. Simplemente estaba ahí, un hombre, ocupando el asiento del copiloto. Vestía ropas sencillas, desgastadas por el tiempo, y su mirada se perdía en el horizonte, como absorbido por sus propios pensamientos. Su presencia era tan real, tan tangible, que por un momento olvidé el miedo para dar paso a la curiosidad. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? Intenté hablarle, preguntarle su nombre o su destino, pero las palabras se disolvían en el aire, como si una barrera invisible impidiera que mi voz lo alcanzara. Él simplemente seguía ahí, inmóvil, sin darme ninguna señal de haberme escuchado. Clara seguía dormida, ajena a la extraña compañía que habíamos adquirido. Fue entonces cuando decidí concentrarme en la carretera, pensando que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cada vez que mis ojos se desviaban, ahí estaba él, una figura solitaria en medio de la oscuridad, compartiendo nuestro viaje. No sentía miedo, no exactamente. Era más una mezcla de asombro y una extraña aceptación. El tiempo pareció detenerse hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, el asiento a mi lado estaba vacío. No había signos de su partida. Simplemente se había esfumado como si nunca hubiera estado ahí. Clara despertó poco después, preguntándome si todo estaba bien. Sí, le aseguré, aunque mi mente bullía con preguntas sin respuesta. Este no sería nuestro último encuentro con el misterioso pasajero. En los viajes que siguieron, su presencia se convirtió en una constante, un compañero silencioso en nuestras travesías nocturnas. Aunque nunca hablamos, su presencia me llenaba de una inquietante curiosidad. ¿Era un guardián de las carreteras o el eco de una vida que alguna vez fue? Quizás, en algún punto del camino, encontraría las respuestas. Los encuentros con el copiloto fantasma se convirtieron en una parte regular de nuestros viajes. Clara y yo habíamos aprendido a aceptar la presencia de nuestro acompañante silencioso, aunque la curiosidad por su origen nunca dejó de inquietarme. ¿Quién era? ¿Por qué se manifestaba en nuestro tráiler? Necesitaba respuestas. Comencé mi búsqueda hablando con otros camioneros. En paradas de descanso, bajo el tenue resplandor de luces de neón, compartí mi historia, esperando encontrar a alguien que hubiese experimentado algo similar. Y lo hice. Historias de apariciones, de seres queridos que se despedían o de desconocidos que ofrecían ayuda en momentos críticos comenzaron a emerger. No estaba solo. Las carreteras, según me contaron, estaban llenas de almas que, por una razón u otra, no habían encontrado paz. Armado con un nuevo propósito, decidí investigar más a fondo. En una de esas noches, mientras Clara dormía en casa, me aventuré solo, esperando que la soledad propiciara una nueva aparición de mi copiloto. Y así fue. Apareció, como siempre, en silencio, mirando al frente. Esta vez, sin embargo, me armé de valor. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque no esperaba respuesta. Para mi sorpresa, una voz débil, casi un susurro, llenó la cabina. Un amigo, dijo, y aunque sus labios no se movieron, supe que la voz provenía de él. ¿Por qué estás aquí?, insistí. Para guiar, fue todo lo que respondió antes de desvanecerse una vez más. Esa noche marcaría el inicio de mi verdadera comprensión sobre nuestro misterioso acompañante. Investigaciones posteriores me llevaron a descubrir una serie de accidentes en las rutas que frecuentábamos, tragedias olvidadas que dejaron almas errantes en busca de cierre. Comencé a creer que nuestro copiloto era uno de estos espíritus, tal vez un antiguo camionero que,
incluso en la muerte, seguía recorriendo las carreteras, protegiendo a sus compañeros de fatídicos destinos. Mi último encuentro con el copiloto fue diferente. Al aparecer, sentí una paz que nunca había experimentado. «Gracias», le dije, sabiendo que esta podría ser nuestra última conversación. Él asintió, y por primera vez vi algo que podría interpretarse como una sonrisa. Luego, tan silenciosamente como siempre, se fue. Clara y yo continuamos nuestros viajes, pero el copiloto fantasma ya no se manifestó. Tal vez encontró el descanso que buscaba, o tal vez decidió que ya no necesitábamos su protección. Aunque nunca obtuve todas las respuestas, aprendí a apreciar esas experiencias como recordatorios de que, en este vasto y a veces solitario mundo, estamos más conectados de lo que creemos, unidos por hilos invisibles de humanidad y misterio. Así, con cada kilómetro recorrido, llevo conmigo la certeza de que nuestras historias, vivas o etéreas, se entrelazan en la inmensidad de las carreteras que llamamos hogar. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder la aterradora razón por la que encerrábamos con llave a mi padre, una terrorífica historia de nuestro canal. Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de la chica de la carretera. Nunca pensé que mi vida de camionero me llevaría a cruzarme con el mundo paranormal. Siempre me consideré una persona racional, enfocada en la realidad tangible de mi día a día. Sin embargo, una noche de otoño, mientras atravesaba un tramo solitario en la carretera que une Saltillo con Monterrey, mi percepción del mundo cambió para siempre. Era cerca de la medianoche y la carretera estaba inusualmente desierta. Solo la luz tenue de la luna y el haz de mis faros cortaban la oscuridad. La radio, sintonizada en una estación de música regional, era mi única compañía. La tranquilidad de la noche me envolvía, creando una sensación de aislamiento que solo quienes hemos pasado largas horas en la carretera podemos entender. De repente, a lo lejos, vi una figura. Al principio, pensé que era un animal o quizás un árbol caído, pero a medida que me acercaba, pude distinguir claramente que era una persona. Una joven mujer, vestida de blanco, caminaba al borde de la carretera, su silueta recortada contra la oscuridad de la noche. Mi primer instinto fue el de ayudar. ¿Qué hacía una joven sola en medio de la noche en una carretera tan solitaria? Reduje la velocidad del camión y me aproximé con precaución, pero algo dentro de mí sentía que esta no era una situación normal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de preocupación y un inexplicable temor. Cuando estuve lo suficientemente cerca, encendí las luces altas para iluminarla mejor. La joven se giró hacia mí, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Su mirada era profunda, penetrante, casi como si pudiera ver a través de mi alma. Fue entonces cuando lo noté. A pesar de la fría noche de otoño, no parecía afectada por el clima. No había aliento visible, ni rastro de vida en sus ojos. Era como si no perteneciera a este mundo. En ese instante, una sensación de pavor me recorrió. No era posible, me decía a mí mismo, tratando de aferrarme a la lógica. Pero lo que mis ojos veían desafiaba toda explicación racional. La joven, con un movimiento casi etéreo, comenzó a acercarse a mi camión. Su paso era ligero, casi flotante, sin hacer ruido alguno sobre el asfalto. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, pero mi instinto me gritaba que debía alejarme de allí. Lo que siguió a continuación es algo que nunca olvidaré y que marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi percepción de la realidad para siempre. Después de ese primer encuentro, mi mente estaba en tumulto. ¿Había sido real? ¿Acaso mi cansancio me había jugado una mala pasada, haciéndome ver cosas que no estaban allí? Sin embargo, la claridad con la que recordaba cada detalle, desde la expresión en el rostro de la joven hasta el silencio sobrenatural que envolvía todo, me convencía
de que lo que había experimentado iba más allá de una simple alucinación. Mientras continuaba mi ruta, la carretera se estrechaba y las sombras de los árboles formaban figuras caprichosas en la oscuridad. La radio, antes un compañero fiel, ahora solo emitía estática, como si se negara a romper el pesado silencio de la noche. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro suave, casi imperceptible, que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. «Vuelve», decía la voz, un susurro femenino que heló mi sangre. Instintivamente pisé el acelerador, deseando alejarme de aquella voz que resonaba con una insistencia perturbadora. Pero no importaba cuán rápido fuera, el susurro me seguía, cada vez más claro, más cercano. «Vuelve, ayúdame». La súplica en la voz era innegable, cargada de una tristeza y desesperación que me atravesaban el alma. A pesar de mi miedo, sentí una punzada de compasión. ¿Y si esa voz pertenecía a la joven de la carretera? ¿Y si realmente necesitaba ayuda? Luchando contra el miedo y la razón, detuve el camión al costado de la carretera. El silencio que siguió fue absoluto, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Con el corazón en un puño, bajé la ventana, esperando enfrentar lo que fuera que la noche me tenía preparado. Fue un accidente. No puedo irme. La voz, ahora claramente femenina, estaba cargada de una tristeza insondable. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero solo me encontré con la oscuridad y el vacío de la noche. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. No hubo respuesta. El viento comenzó a soplar, moviendo las ramas de los árboles en un susurro que parecía formar palabras. Decidí que debía hacer algo, que no podía simplemente dejar las cosas así. Con una mezcla de determinación y temor, tomé la linterna que guardaba en la guantera y salí del camión, dispuesto a adentrarme en la oscuridad en busca de respuestas. Lo que encontré esa noche cambió mi vida para siempre, arrastrándome a un mundo que nunca creí posible. Un mundo donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan y las almas perdidas vagan en busca de redención. Esa noche no solo encontré la verdad sobre la joven de la carretera, sino que también descubrí un propósito que jamás imaginé para mí. Armado solo con mi linterna, di el primer paso fuera del camión. Cada grano de grava crujía bajo mis botas, como si anunciara mi llegada a lo desconocido. La luz de la luna filtrándose a través de las ramas creaba sombras danzantes en el suelo, cada una pareciendo cobrar vida propia en el rincón de mi visión. La voz, esa súplica desgarradora, había cesado, dejando un vacío que mi corazón se apresuraba a llenar con latidos frenéticos. «¿Dónde estás?», susurré al viento, mi voz tan frágil como la brisa que la llevaba. No hubo respuesta, solo el sonido distante de la noche. Avancé, guiado por un impulso que no podía explicar, moviéndome más allá de la luz de mi camión, adentrándome en la oscuridad que rodeaba la carretera. La linterna iluminaba fragmentos de la noche, revelando poco más que árboles y el camino retorcido que se perdía en la negrura. Entonces la vi, una forma etérea, apenas más densa que la niebla, de pie junto a la carretera. No era la joven que había visto antes, sino algo diferente. Esta aparición tenía una calidad más tenue, como si estuviera hecha de luz de luna y sombra, pero lo más inquietante eran sus ojos, dos pozos de oscuridad profunda que parecían saber más de lo que deberían. Me acerqué, cada paso pesado con excitación y fascinación. La figura permanecía inmóvil, como si me esperara. «¿Quién eres?», pregunté, la luz de mi linterna temblorosa en mi mano. «Fui como tú, una vez». «Perdido entre dos mundos», respondió una voz, su tono lleno de un dolor eterno. «¿Cómo puedo ayudarte?». La compasión brotó de mí, superando el miedo. «¿Qué necesitas para encontrar paz?». «Escucha, recuerda, libera». Las palabras flotaban en el aire,
cada sílaba impregnada de un significado que sentía más que entendía. La figura comenzó a desvanecerse, como si su breve conexión con este mundo consumiera lo poco que le quedaba de su ser. Quedé solo de nuevo, el silencio retumbando en mis oídos. La linterna, ahora innecesaria, pendía a mi lado, olvidada. Sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba escuchar las historias de aquellos atrapados entre mundos, recordarlas para ellos y ayudarles a liberarse de sus ataduras terrenales. Con un propósito renovado, regresé al camión, las palabras de la aparición resonando en mi mente. La noche ya no era un vacío a temer, sino un lienzo sobre el cual se revelarían historias olvidadas, esperando ser contadas. Y así comenzó mi verdadera jornada, una búsqueda para dar voz a las almas perdidas, para ofrecerles el descanso que se les había negado. Cada parada en mi ruta se convirtió en una oportunidad para explorar, para descubrir y para liberar. Pero había una historia, una voz que clamaba más fuerte que las demás, guiándome hacia un destino que jamás habría imaginado. La jornada que había comenzado en una noche solitaria se transformó en una misión que consumía todos mis días. Cada alma a la que ayudaba a cruzar al otro lado no solo me acercaba a ella, la joven que había alterado el curso de mi existencia, sino que también me enseñaba más sobre el delicado tejido que une a este mundo con el siguiente. Mi camión, una vez un simple vehículo de trabajo, se había convertido en mi santuario, un lugar donde las historias de vidas pasadas se entrelazaban con mi propia vida, transformándome de formas que nunca hubiera imaginado. Una noche, mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos ardientes, sentí que mi viaje estaba llegando a su clímax. Había un palpitar en el aire, una carga eléctrica que presagiaba el final de mi búsqueda. Fue entonces cuando la vi nuevamente, la joven de la carretera, su figura recortada contra el horizonte. Pero esta vez no estaba sola. A su lado se encontraba una figura etérea, casi como una sombra, pero con una presencia que llenaba el aire de una calma profunda. Supe, sin necesidad de palabras, que era el espíritu del lugar, el guardián de las historias que había recogido en mi viaje. La joven habló, su voz más clara y fuerte que nunca. Has recorrido un largo camino, no solo en millas, sino en entendimiento. Nos has dado voz a aquellos que habíamos quedado atrapados entre los mundos, permitiéndonos encontrar la paz que buscábamos. La figura sombría asintió, una emoción que pareció resonar a través del mismo aire. Y ahora es momento de que recibas tu recompensa, no en riquezas o fama, sino en conocimiento y paz. El velo que separa los mundos se adelgaza para ti, permitiéndote ver y entender más allá de lo que muchos podrán jamás. Me invadió una sensación de asombro y humildad. ¿Y qué debo hacer con este don?, pregunté, consciente del peso de la responsabilidad que se me ofrecía. Vive, aprende y comparte, respondió la joven. Haz que cada historia cuente, que cada voz sea escuchada. En este mundo y en el próximo serás un puente, un faro para aquellos perdidos en la oscuridad. Con esas palabras, una luz suave envolvió a ambos, brillando con una intensidad que me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, me encontré solo, con la carretera extendiéndose frente a mí, bañada en la luz plateada de la luna. Desde ese día, continué mi viaje, pero con un nuevo propósito. No solo transportaba cargas a través del país, sino que también llevaba historias, memorias y almas hacia su destino final. Con cada parada, con cada encuentro, me convertí en un custodio de los susurros del más allá, ayudando a cerrar los capítulos inconclusos y a tejer los hilos de relatos que trascendían el tiempo y el espacio. Mi vida, una vez definida por la soledad de la carretera, ahora estaba llena de voces y presencias que muchos no podían percibir. Y aunque mi camino estaba marcado por encuentros con lo inexplicable, encontré en ese viaje una verdad universal. En la vastedad de la existencia, cada historia, cada vida, merece ser recordada. Y así,
Con el horizonte siempre ante mí, seguí adelante, llevando conmigo las historias de aquellos que ya no podían contarlas por sí mismos. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Los caníbales de Dunwich, una terrorífica historia de nuestro canal. Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Trailero y la secta. Marcos siempre había sentido un vínculo profundo con la carretera. Las largas horas de soledad, el rugido constante del motor de su camión y los paisajes siempre cambiantes a través de su ventana eran los compañeros fieles de su vida nómada. Sin embargo, esa noche, algo se sentía diferente. Una sensación inquietante de aislamiento se cernía sobre él mientras avanzaba por la Ruta 4, un tramo particularmente desolado que atravesaba el corazón de un bosque espeso y antiguo, conocido entre los camioneros por sus leyendas y supersticiones. La noche se había cerrado sobre Marcos con una oscuridad densa, apenas rasgada por los faros de su camión. La lluvia comenzó a caer, primero como un susurro y luego como un torrente, reduciendo su visibilidad a casi nada. Fue entonces cuando ocurrió. Un estruendo sordo bajo el capó seguido de un jadeo final del motor. Marcos pisó el freno, guiando al camión hacia el arcén con un corazón que latía al ritmo del parpadeo frenético de las luces de emergencia. Intentó reiniciar el motor varias veces, pero el camión se negó a cobrar vida, cada intento un eco más desalentador que el anterior. Con un suspiro de frustración, Marcos agarró su linterna y su chaqueta, preparándose para inspeccionar el problema bajo la lluvia implacable. La avería era clara. Una pieza crítica había cedido, una que no podía ser reparada con las herramientas rudimentarias a bordo. Necesitaba un repuesto específico, uno que solo podría conseguir con ayuda externa. De vuelta en la cabina, sacó su celular solo para descubrir que no tenía señal, un recordatorio mordaz de su aislamiento en aquella ruta olvidada por Dios. No había otra opción que esperar hasta el amanecer, cuando su compañero, avisado previamente de su ruta, pudiera encontrarlo y traerle lo necesario para la reparación. Así, Marcos se acomodó lo mejor que pudo, envolviéndose en su vieja manta para combatir el frío que se colaba por cada rendija. El sonido de la lluvia golpeando el metal se convirtió en una especie de canción de cuna macabra, mezclándose con sus pensamientos ansiosos sobre lo que la noche aún podría depararle. La soledad de la carretera siempre había sido su aliada, pero esa noche Marcos no pudo evitar sentirse como presa en una trampa invisible, a merced de los caprichos de un universo indiferente. Mientras la tormenta arreciaba fuera, cerró los ojos, intentando encontrar algo de paz en el caos, sin saber que la verdadera prueba aún estaba por venir. La tormenta se intensificó, transformando la noche en un velo impenetrable de lluvia y oscuridad. Marcos, atrapado en su cabina, luchaba contra el sueño, su mente en un torbellino de preocupación y fatiga. Había perdido la noción del tiempo. Cada minuto se estiraba hasta la eternidad, cuando un golpe sutil pero firme en la puerta de su camión lo sacó de sus cavilaciones. Al principio, pensó que era el viento jugando con algún objeto suelto, pero el sonido persistió, más insistente ahora. Con una mezcla de sorpresa y cautela, Marcos se puso su chaqueta y tomó la linterna. Descendiendo de la cabina, el frío de la noche lo golpeó con fuerza, haciendo que su aliento formara nubes en el aire helado. La lluvia había menguado a una llovizna persistente que empapaba todo. Dirigió el haz de la linterna hacia la oscuridad, esperando descubrir la fuente de los golpes. Fue entonces cuando la vio. Una joven de pie al lado de la carretera, empapada y temblorosa. Su presencia era tan inesperada en aquel lugar desolado que Marcos dudó por un momento si era real o producto de su imaginación cansada. Sin embargo, cuando la joven habló, su voz llevó el peso de una genuina desesperación. «Por favor, necesito tu ayuda», dijo ella, acercándose.
Mi auto se descompuso un poco más adelante. Estoy completamente sola y no sé qué hacer. Marcos, aunque sorprendido por la situación, no pudo ignorar el llamado a ayudar. Tomó su caja de herramientas, a pesar de saber que poco podría hacer sin las piezas adecuadas, y siguió a la joven bajo la tenue luz de su linterna. A medida que avanzaban, la figura de un vehículo tomando forma en la oscuridad le confirmó que no había sido engañado por una visión. Al llegar al auto, algo en el aire cambió. Marcos sintió una corriente de aire frío pasar por su espalda, una sensación que no podía atribuir solo a la noche. La joven le indicó el capó y se apartó, dejándolo inspeccionar el motor. Marcos, concentrado en su tarea, no notó de inmediato las figuras que emergían de la oscuridad, acercándose silenciosamente. Fue solo cuando estuvo inclinado sobre el motor buscando algún indicio del problema que un golpe fuerte y repentino lo golpeó por detrás. La fuerza del impacto lo lanzó al suelo y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió en un manto pesado e inquebrantable. La emboscada había sido rápida y eficiente, dejando a Marcos inconsciente y vulnerable. La joven y las figuras que habían permanecido ocultas se revelaron como cómplices, miembros de un grupo con intenciones mucho más siniestras que simplemente buscar ayuda en una noche de tormenta. Marcos, ahora prisionero de circunstancias que superaban su comprensión, estaba a merced de aquellos que lo habían engañado bajo el velo de la vulnerabilidad. La oscuridad se disipó lentamente mientras Marcos luchaba por volver a la conciencia. Cada intento de abrir los ojos era como nadar a través de un mar de alquitrán, pesado y resistente. Cuando finalmente logró enfocar su visión, se encontró en un lugar que jamás habría podido imaginar en sus peores pesadillas. Estaba atado firmemente a un poste en medio de lo que parecía ser una antigua fábrica abandonada, iluminada únicamente por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes descascaradas. Alrededor suyo, figuras encapuchadas se movían con propósito, preparando lo que Marco temía que fuera algún tipo de ritual. La joven que había pedido su ayuda estaba entre ellas. Su semblante ya no mostraba rastro de la vulnerabilidad que había fingido en la carretera. En su lugar, una mirada fría y calculadora observaba mientras los preparativos avanzaban. Marcos intentó hablar, preguntar qué querían de él, pero su garganta solo emitió un murmullo débil, inaudible sobre el sonido de los cánticos que comenzaban a elevarse en el aire cargado del lugar. Uno de los encapuchados se acercó, portando un cáliz ornamentado que destilaba un aroma metálico, sangre mezclada con alguna sustancia que Marcos no pudo identificar. Era evidente que había sido capturado por una secta que practicaba rituales que él solo había creído posibles en las historias más oscuras y prohibidas. Intentó forcejear, pero las ataduras solo se apretaron más, cortando su circulación y robándole cualquier esperanza de escape. La líder de la secta, una figura imponente que portaba un medallón con símbolos arcanos, comenzó a hablar en un idioma desconocido, su voz elevándose por encima de los cánticos de sus seguidores. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de una energía palpable, casi eléctrica, y Marcos sintió un terror puro inundar su ser. No solo temía por su vida, sino por su alma, al darse cuenta de que estaba a punto de ser ofrecido en sacrificio a alguna entidad desconocida y maligna. A medida que el ritual alcanzaba su clímax, los miembros de la secta se acercaron, formando un círculo alrededor de Marcos. La líder se acercó a él, el cáliz en mano, y comenzó a untar la sangre en su frente, murmurando palabras que parecían invocar a las fuerzas oscuras a las que servían. Marcos cerró los ojos, sabiendo que el final estaba cerca, su mente llenándose de imágenes de su familia, lamentando el destino que lo había llevado a aquel momento final. Justo cuando pensó que sentiría el golpe mortal, un sonido distante rompió la cacofonía del ritual. Al principio, parecía parte del tormento, pero rápidamente se intensificó, convirtiéndose en el estruendo de motores. Los miembros de la secta se detuvieron, confundidos y alarmados. Marcos, a pesar de su desesperación, sintió un atisbo de esperanza. ¿Podría ser posible que la ayuda estuviera en camino, incluso en sus últimos momentos? La confusión se apoderó de la secta mientras el estruendo de los motores se acercaba, rompiendo el hechizo de terror que había dominado la escena.
las figuras encapuchadas intercambiaban miradas de incertidumbre, su ritual interrumpido por la inesperada intrusión. Marcos, aunque debilitado y atemorizado, intentaba discernir el origen de los sonidos, preguntándose si la muerte había decidido hacer su entrada de una manera menos convencional. De repente, las puertas de la fábrica se abrieron de golpe y una luz intensa inundó el espacio, cegando temporalmente tanto a captores como a cautivo. Siluetas armadas avanzaron con determinación, sus pasos resonando en el suelo de concreto. Eran agentes de policía, alertados por un transeúnte que había visto a Marcos ser emboscado en la carretera. El informante había seguido discretamente al vehículo de los secuestradores hasta la fábrica abandonada, logrando contactar a las autoridades sin ser detectado. La secta, tomada por sorpresa y superada en número, no tuvo otra opción que rendirse. Las manos que momentos antes habían sostenido cuchillos para el sacrificio ahora se alzaban en señal de derrota. Marcos, aún atado y temblando, no podía creer que su final se hubiera transformado en un acto de salvación. Mientras los agentes lo liberaban de sus ataduras, las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por el dolor físico, sino por el alivio abrumador de haber sido rescatado de las garras de un destino impensable. La líder de la secta, ahora esposada, intercambiaba miradas furiosas con sus seguidores, su aura de poder disipada por la luz de la ley. Marcos, asistido por los agentes, fue llevado fuera de la fábrica, donde la lluvia había cesado, dejando en su lugar el fresco aroma de la tierra mojada y la promesa de un nuevo amanecer. Mientras se alejaba del lugar de su casi sacrificio, no podía evitar mirar hacia atrás, hacia la oscuridad que había escapado por poco. En los días siguientes, mientras se recuperaba de sus heridas y el trauma, Marcos reflexionó sobre la fragilidad de la existencia y la delgada línea que separa la vida cotidiana de los abismos del horror. La experiencia lo había cambiado para siempre, imbuyéndolo de una nueva apreciación por cada momento vivido y las conexiones humanas que a menudo daba por sentado. La secta fue juzgada y condenada, sus secretos oscuros expuestos al escrutinio del mundo. Marcos, por su parte, decidió colgar las llaves de su camión, al menos por un tiempo, buscando la tranquilidad de una vida menos solitaria y más arraigada. Había aprendido, de la manera más dura, que hay caminos que es mejor no recorrer solo y que la luz, incluso en las noches más oscuras, puede encontrar su camino a través de las sombras. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder. Fuimos de cacería y atrapamos al diablo. Una terrorífica historia de nuestro canal. Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El demonio de la sierra. En el corazón de la noche, bajo un manto de estrellas que apenas lograba iluminar el sinuoso camino, Andrés, un camionero experimentado, se preparaba para su travesía más inusual. Conocido entre sus colegas por su pragmatismo y su escepticismo hacia lo sobrenatural, esta noche lo encontraría enfrentándose a algo que desafiaría todas sus creencias. La ruta asignada era la menos deseada por cualquier camionero: cruzar la solitaria y enigmática Sierra del Destino, un lugar marcado por leyendas urbanas y relatos de encuentros paranormales que Andrés siempre había considerado meras supersticiones. Su carga, una serie de cajas selladas con equipo electrónico destinado a la ciudad de Escondido, en el corazón de la sierra, parecía lo suficientemente mundana. Sin embargo, el destino tenía reservado para él una experiencia que lo haría cuestionar la realidad misma. Iniciando su viaje desde la ciudad de Valle Grande, Andrés se sumergió en la oscuridad de la sierra con su confiable camión, un Kenworth, que conocía como la palma de su mano. La radio emitía un zumbido constante de estática, interrumpido ocasionalmente por fragmentos de música country que Andrés intentaba sintonizar para hacer compañía. La luna, escondida detrás de nubes errantes, ofrecía poca luz, dejando que los faros del camión cortaran la oscuridad como cuchillas. A medida que las horas pasaban y la civilización se desvanecía en el retrovisor, Andrés comenzó a sentir una pesadez en el aire.
una sensación que atribuyó al cansancio y a la altitud. No obstante, conforme avanzaba, una inexplicable sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de él. La carretera, usualmente un lugar de reflexión y soledad para el camionero, se transformaba ahora en un escenario de incertidumbre. Fue entonces cuando las primeras señales extrañas comenzaron a manifestarse, inicialmente sutiles, como sombras que se movían al borde de su visión o sonidos que parecían más que el mero crujir de la vegetación bajo el viento nocturno. Andrés, concentrado en la carretera, intentó ignorar estos fenómenos, atribuyéndolos a su imaginación, pero lo que vendría a continuación sería imposible de ignorar. Al acercarse a la tercera curva del tramo conocido como el susurro del viento, una ráfaga de aire frío recorrió el interior de la cabina, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Andrés, sorprendido, echó un vistazo al termómetro, solo para encontrar que la temperatura dentro de la cabina había descendido inexplicablemente. Fue en ese momento, al levantar la vista hacia la carretera, cuando lo vio por primera vez, una figura etérea, casi transparente, que cruzaba la carretera lentamente, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Andrés frenó instintivamente, aunque su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Había sido una persona? ¿Un animal? ¿O acaso algo más? Sacudiendo la cabeza, intentó convencerse de que el cansancio estaba jugando trucos en su mente. Sin embargo, el aire seguía siendo inexplicablemente frío, y el silencio que siguió fue aún más perturbador. Con una mezcla de temor y determinación, Andrés decidió continuar, sin saber qué ésta ser después del inquietante encuentro en el susurro del viento. Andrés continuó su viaje, aunque la normalidad parecía haberse esfumado en la fría noche. La sensación de ser observado se aferraba a él con tal intensidad que cada sombra parecía cobrar vida, y el más mínimo ruido fuera de la cabina resonaba como un estruendo en su mente agitada. Sin embargo, se recordaba constantemente que era un hombre de lógica y razón, intentando aferrarse a la realidad tangible del volante bajo sus manos y la carretera que se desplegaba ante sus faros. A medida que avanzaba, la carretera serpenteaba más pronunciadamente, abrazada por la espesura de un bosque que parecía consumir todo rastro de luz. Andrés notó cómo la batería de su teléfono moría repentinamente, a pesar de haber estado cargándolo, dejándolo sin su habitual contacto con el mundo exterior. La radio, que antes proporcionaba un consuelo con su música, ahora solo ofrecía un silencio sepulcral, como si todas las ondas se hubieran extinguido en esta parte de la sierra. Intentando mantener la calma, Andrés se concentró en la tarea que tenía entre manos, entregar su carga a tiempo. Sin embargo, la tranquilidad le fue arrebatada cuando, al pasar por un tramo particularmente aislado, una sombra gigantesca se proyectó sobre la carretera, oscureciendo la vista como si una nube repentina hubiera tapado la luna. Alzando la vista, no pudo encontrar la fuente de esta sombra, lo que incrementó su ansiedad. La temperatura comenzó a caer aún más, una frialdad que se colaba hasta los huesos, haciendo que su respiración se volviera visible. Entonces, en un momento de terror absoluto, una figura sombría apareció frente al camión, tan repentinamente que Andrés apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un giro brusco del volante y un chirrido de neumáticos, logró esquivar la aparición, deteniendo el camión a un lado de la carretera. El corazón le palpitaba en el pecho, y su aliento se entrecortaba por la adrenalina y el miedo. Armándose de valor, Andrés bajó del camión, una linterna en mano, buscando alguna señal de lo que había visto. Pero no había nada, solo la carretera vacía y el eco de sus propios pasos. La sierra parecía burlarse de él, con sus secretos escondidos en la sombra y el silencio. Volviendo al camión, decidió no detenerse más. La experiencia había encendido una urgencia en él, un deseo de dejar atrás la sierra del destino lo antes posible. Sin embargo, el incidente había dejado una marca, una duda que se instaló en lo profundo de su ser. ¿Qué secretos guardaba esta sierra? ¿Y qué más se encontraría en este camino que parecía jugar con la línea entre la realidad y lo inexplicable?
A medida que la noche avanzaba, Andrés se prometió mantenerse alerta, con la esperanza de que el amanecer trajera consigo la luz y la lógica a este viaje surrealista. Pero la Sierra del Destino aún tenía más historias que contar, y Andrés estaba justo en el centro de ellas. La noche se adentraba en sus horas más oscuras, y con cada kilómetro que Andrés dejaba atrás, la Sierra del Destino parecía envolverlo más en su manto de misterio y silencio. A pesar de los esfuerzos por mantener su mente enfocada en la carretera, los eventos anteriores habían sembrado semillas de duda y temor que brotaban con cada sombra que se movía a su alrededor. Mientras el camión serpenteaba a través de la sierra, un leve resplandor comenzó a vislumbrarse en el horizonte, un preludio del amanecer que aún se encontraba a horas lejos. Andrés se aferró a esa promesa de luz como un faro de esperanza, pero su alivio fue breve. De repente, la radio, muerta desde su entrada a la sierra, estalló en vida con un estallido de estática, seguido por una voz distante y casi inaudible. Era una melodía antigua, una canción que su abuelo solía tararear, una pieza de otra época que no tenía cabida en este lugar ni momento. La sorpresa hizo que Andrés redujera la velocidad, su atención dividida entre la carretera y la radio. La voz, ahora más clara, parecía llevar un mensaje, pero era imposible discernir las palabras entre la estática. Intentó ajustar la radio, pero la sintonía era inútil. La canción seguía allí, como un fantasma aferrado a las ondas. Decidido a no dejarse intimidar por lo que claramente consideraba un truco de su mente fatigada, Andrés se concentró de nuevo en la carretera. Fue entonces cuando la vio, una antigua estación de servicio, abandonada y consumida por el tiempo, que no recordaba haber visto en ningún mapa. La curiosidad lo venció y en un impulso inexplicable decidió detenerse. Con la linterna en mano, exploró el lugar. La estación, una reliquia de una época pasada, parecía haber sido olvidada por el mundo, con sus ventanas rotas y la vegetación reclamando cada centímetro. Mientras inspeccionaba el área, el sonido de la canción de la radio pareció seguirlo, una banda sonora fantasmal para su exploración. Dentro de la pequeña tienda de la estación, encontró viejos periódicos esparcidos, las páginas amarillentas por el tiempo, y entre ellos, una fotografía descolorida que capturó su atención. Mostraba a un grupo de personas frente a la misma estación, sonriendo, inmunes al paso del tiempo y a la desolación que ahora la rodeaba. Al mirar más de cerca, Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Uno de los hombres en la fotografía tenía un parecido inquietante con él. Sacudido por el descubrimiento, dejó la fotografía y salió rápidamente de la estación. El amanecer no podía llegar lo suficientemente rápido, pensó, mientras se apresuraba de regreso al camión. La experiencia en la estación había añadido otra capa de surrealismo a su viaje, dejándolo con más preguntas que respuestas. A medida que se alejaba de la estación, la canción en la radio finalmente cesó, dejando atrás solo el sonido del motor y el viento contra el camión. Andrés no sabía qué hacer con los ecos del pasado que había encontrado, pero una cosa estaba clara. La Sierra del Destino guardaba secretos que iban más allá de lo explicable, y él acababa de tocar la superficie. Andrés continuó su viaje, con la primera luz del amanecer empezando a teñir el cielo de tonos cálidos. La noche había sido una sucesión de eventos que desafiaban su comprensión del mundo, y aunque deseaba atribuirlo todo al cansancio y a la oscuridad, sabía que lo vivido en la Sierra del Destino era algo que jamás podría olvidar. El camino adelante comenzaba a despejarse, revelando un paisaje que parecía renacer con la luz del día. La belleza serena de la sierra contrastaba agudamente con las sombras y los misterios que había albergado durante la noche. Andrés, a pesar de todo, se sentía aliviado al ver que su destino final estaba cerca, marcando el fin de su travesía. Sin embargo, antes de poder dejar atrás completamente la sierra, una última sorpresa lo esperaba. Al llegar a una curva que ofrecía una vista panorámica del valle abajo, decidió detenerse un momento para apreciar la paz del amanecer.
Fue entonces cuando notó una figura solitaria parada al borde de la carretera, mirando hacia el valle. Con una mezcla de curiosidad y cautela, Andrés se acercó. La figura se volteó hacia él, y para su asombro, era un hombre de edad avanzada, con una mirada que reflejaba una profunda sabiduría y tranquilidad. El hombre sonrió, como si hubiera estado esperando por Andrés, y comenzó a hablarle con una voz calmada y firme. Le contó historias de la Sierra del Destino, de cómo era un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo espiritual, un umbral donde las energías del pasado y el presente se entrelazan. Le habló de los guardianes de la sierra, seres que existen en un plano diferente, encargados de mantener el equilibrio y guiar a aquellos que, como Andrés, se encuentran con ellos en momentos de transición. El anciano le explicó que lo que Andrés había experimentado no era algo que debiera temer, sino entender como una revelación de la profundidad de la realidad, una que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Le aseguró que aunque su camino había sido uno de desafíos y misterios, también había sido una jornada de crecimiento personal, una oportunidad para abrir su mente y su corazón a lo desconocido. Mientras el sol ascendía, llenando el valle de luz y disipando las últimas sombras de la noche, el hombre le dio a Andrés un objeto pequeño, un amuleto tallado en piedra, como un recuerdo de su viaje y un protector para el camino que le esperaba. Luego, con un último adiós, se alejó, desapareciendo entre la luz del amanecer como si nunca hubiera estado allí. Andrés se quedó mirando el amuleto en su mano, sintiendo un profundo sentido de paz y asombro. Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que esta experiencia había cambiado su percepción del mundo de manera irrevocable. Con una nueva perspectiva y una historia increíble que contar, Andrés se subió a su camión y reanudó su viaje, llevando consigo las lecciones y los misterios de la Sierra del Destino. El final de su travesía no solo marcó la entrega de su carga física, sino también el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de posibilidades y de un renovado sentido de maravilla hacia el vasto y misterioso mundo que lo rodeaba. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El Huaychivo, una terrorífica historia de nuestro canal. Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Huaychivo. Marcos, un joven motociclista conocido por su coraje y sed de adrenalina, se preparaba para una travesía que desafiaría no solo su valor, sino su incredulidad. Las historias de un ser ancestral que acechaba las carreteras rurales de Yucatán habían llegado a sus oídos. Relatos nocturnos de una figura espectral conocida como el Huaychivo. Desoyendo las advertencias y armado con la arrogancia de la juventud, Marcos decidió emprender el viaje nocturno a través del oscuro manto que cubría la selva en su motocicleta. La carretera hacia Xibalbá, un pueblo envuelto en antiguos mitos mayas y oscurecido por densas sombras, esperaba. La noche estaba en calma, una calma que parecía susurrar con voz de terciopelo, incitando a Marcos a sumergirse en su abrazo. El zumbido de su motocicleta rompía el silencio mientras se adentraba más y más en el camino menos transitado, el faro de su motocicleta cortando la oscuridad como una cuchilla. A medida que se internaba en la profundidad de la carretera, los sonidos del bosque se volvían más intensos. El crujir de las ramas y el susurro de las hojas se mezclaban con el viento, creando una melodía inquietante que seguía el ritmo de su corazón. Marcos sentía la vibración de la tierra bajo sus ruedas, un latido constante que parecía llamarlo más adentro, más profundo. A pesar de su confianza, una sensación de inquietud comenzó a germinar dentro de él. Cada kilómetro recorrido parecía alejarlo más de la realidad y acercarlo a un mundo donde las leyendas cobraban vida. La noche, como si fuera consciente de su presa, cerraba sus garras alrededor de Marcos. Entonces, en la más completa soledad, el motor de su motocicleta empezó a fallar.
tosiendo y escupiendo, como si estuviera siendo asfixiado por la misma oscuridad que lo rodeaba. Marcos frenó, el corazón latiéndole en la garganta mientras su única fuente de luz parpadeaba y moría, dejándolo a merced de la noche que susurraba secretos antiguos. En la distancia, dos puntos brillantes como brasas ardientes se fijaron en él, y una figura oscura comenzó a tomar forma a la orilla del camino. La leyenda del Guaychivo, que siempre había considerado un cuento para asustar a los niños, se materializaba ante sus ojos. El miedo se apoderó de él, un miedo visceral que lo congeló en su sitio, mientras la figura avanzaba lentamente hacia donde él estaba. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una entidad viva, y en ese momento, Marcos supo que había subestimado el poder de las historias antiguas. La noche había comenzado su juego, y él era la pieza central de un tablero que no entendía, un jugador en una partida que no podía ganar. La oscuridad se cernía sobre Marcos, pesada como el plomo, mientras la figura del Guaychivo se delineaba bajo la luz intermitente de la luna. Sus ojos, dos abismos brillantes, perforaban la noche, fijos en el joven cuyo pulso retumbaba en sus oídos como tambores de guerra. La criatura, mitad hombre, mitad bestia, exhalaba un hedor a tierra mojada y a algo más oscuro, algo podrido. Marcos intentó reavivar su motocicleta, golpeando el motor con manos temblorosas, pero el vehículo rehusaba cobrar vida, como si la presencia del Guaychivo drenara toda la energía a su alrededor. El silencio era un grito ensordecedor en sus oídos, y la figura frente a él parecía crecer, alimentándose de su pánico. No había lógica en el miedo que ahora gobernaba su mente, solo la certeza instintiva de que debía huir, pero sus piernas se negaban a obedecer. La criatura dio un paso adelante, y con cada movimiento, el crujir de las hojas secas sonaba como huesos partidos bajo su peso. Marcos, recordando las advertencias de su abuela, sacó un amuleto de su chaqueta, un pequeño talismán de jade que se suponía protegía contra los espíritus oscuros. Lo apretó en su puño, murmurando una oración apenas recordada, una súplica a los antiguos dioses mayas que quizás aún habitaban estos bosques. Pero el Guaychivo no se detuvo. Avanzó con una gracia perturbadora, los contornos de su figura borrosa y cambiante, como si estuviera hecha de la misma neblina que se arrastraba por el suelo del bosque. Marcos podía oír su respiración ahora, un siseo profundo y húmedo que le helaba la sangre. La criatura levantó un brazo, revelando una mano que no era mano, sino una pata terminada en garras afiladas como cuchillos de obsidiana. Marcos, finalmente encontrando la fuerza para moverse, se lanzó a un lado justo cuando las garras descendieron, cortando el aire donde él había estado segundos antes. Su escape fue torpe y desesperado, corriendo ciegamente por el camino sin dirección alguna. El Guaychivo soltó un gruñido bajo, una risa grotesca que parecía burlarse de los esfuerzos inútiles del joven. El terror lo impulsó hacia adelante, cada vez más lejos de la seguridad de la luz, adentrándose en la garganta de la noche que esperaba con su boca abierta. Marcos sabía que la muerte se escondía en esa oscuridad, pero la necesidad primaria de sobrevivir lo empujaba hacia adelante, hacia un destino incierto. La sombra del Guaychivo lo seguía, una presencia que le recordaba que algunos caminos no deben ser recorridos y que algunas leyendas son advertencias que deben ser escuchadas. El aliento de la bestia se mezclaba con la neblina nocturna, siguiendo a Marcos a través del sinuoso sendero forestal. El joven, cuyo corazón latía al ritmo del puro instinto de supervivencia, no se atrevía a mirar atrás. Podía sentir las vibraciones de cada pesada pisada del Guaychivo detrás de él, resonando a través del suelo húmedo y las raíces retorcidas de los antiguos árboles. La luna, un testigo pálido y distante en el cielo, apenas filtraba su luz a través del dosel de ramas entrelazadas, dejando que solo fragmentos de plata se derramaran sobre la oscuridad que lo envolvía. Marcos, con la respiración entrecortada y los pulmones ardiendo por el esfuerzo, buscaba desesperadamente cualquier signo de civilización,
cualquier posibilidad de escape de la pesadilla viviente que lo acechaba. Fue entonces cuando escuchó algo más aparte del monstruo y sus propios pasos frenéticos, un murmullo suave, casi como una canción, que parecía emanar del corazón mismo del bosque. Una canción de cuna antigua, cantada en una lengua que no entendía, pero que lo llamaba, prometiendo seguridad, prometiendo descanso. La melodía lo envolvió, desacelerando sus pasos sin que se diera cuenta, seduciéndolo hacia un pequeño claro donde la luz de la luna se derramaba más libremente. En el centro del claro había una figura, una mujer de belleza etérea, con ojos que brillaban con una luz que no era de este mundo. «Ven», parecía decir, extendiendo sus brazos hacia él, «ven y descansa». Pero el encanto se rompió tan repentinamente como había comenzado. Una rama se quebró con un chasquido ensordecedor, y Marcos, sacudido de su trance, se dio cuenta de que la figura no era más que un engaño, una ilusión creada por el mismo ser que lo perseguía. Con una renovada oleada de terror, giró sobre sus talones y corrió. Corrió con una desesperación que superaba todo lo que había conocido. El guay chivo, furioso por haber sido rechazado, emitió un bramido que sacudió el aire nocturno, una promesa de violencia y dolor. La carrera de Marcos se convirtió en un torbellino de pánico y súplicas silenciosas. Cada latido de su corazón, un eco del tiempo que se le escapaba. Entonces, en un giro cruel del destino, el suelo traicionó a Marcos. Su pie se atascó en una raíz oculta y con un grito que se ahogó en la garganta de la selva, cayó. Su cuerpo golpeó el suelo con un golpe sordo y por un momento todo fue silencio. El guaychivo se acercó, su silueta oscura oscureciendo las estrellas. Marcos, con los ojos abiertos de par en par por el pavor, sabía que el final estaba sobre él. No había escapatoria, no había salvación. La bestia se inclinó sobre él y por un segundo el tiempo pareció detenerse, suspendido en un abismo de inevitabilidad. Marcos, ahora resignado a su destino, cerró los ojos, esperando el golpe final. Las leyendas, las advertencias, todo parecía una cruel broma del destino. Pensó en su familia, en su hogar, en todo lo que nunca volvería a ver. Una lágrima se deslizó por su mejilla, una última muestra de humanidad en el abrazo frío de la muerte. El guay chivo, con un rugido que mezclaba triunfo y furia, descendió sobre él. Las garras encontraron carne, y el dolor se convirtió en el último compañero de Marcos. La vida se desvanecía rápidamente, sus últimos pensamientos una mezcla de arrepentimiento y desesperación. El bosque se tragó sus gritos, absorbidos por la espesura como si nunca hubieran existido. El guay chivo, con su tarea cumplida, se desvaneció en la oscuridad de la cual había emergido, dejando atrás solo el silencio y la tristeza de una vida arrancada demasiado pronto. En Xibalbá, cuando el alba trajo consigo la luz del día, una madre lloró por su hijo perdido, y un pueblo entero sintió la pesada tristeza de la juventud truncada por el orgullo. El miedo se instaló en los corazones de todos, un recordatorio sombrío de que hay cosas en la noche que no deben ser desafiadas. La historia de Marcos se convirtió en un cuento oscuro contado al calor del fuego, una historia sin final feliz, una advertencia a las futuras generaciones de que hay misterios en la selva que deben respetarse. Y así, la leyenda del guay chivo creció, alimentada por la muerte y la tristeza, un espectro de terror que se cernía sobre las carreteras rurales de Yucatán. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder La visita al cementerio, una terrorífica historia de nuestro canal.